Sí, José Luis, llegas aquí exigiendo cosas, ¿eh? No es cierto. Ay. Bueno, mientras, tengo una idea. Mientras estamos aquí, voy a volver. Ok, espera. El chat, quién sabe cómo me aparece. Vaya. Ya, es que como inicié la grabación me quitó el historial. ¿Le están apareciendo cosas en el chat con mi nombre? ¿O solo yo las veo? No, acá está, no, está tranquilo, no apareció nada. No, entonces solo yo las estoy viendo. Bueno, entonces denme tiempo, voy a volver a bajar la presentación de la ocasión pasada. De todas maneras, hoy vamos a recordar algunos puntos importantes. La semana pasada, bueno, déjenme les comparto ya mi presentación. He tratado de como resumirles toda la información porque en nuestros, ¿cómo se llaman? Recursos de la semana. Pues es importante que ustedes visualicen los videos que vienen ahí para que con lo que veamos hoy y después pasen a ver los videos, se van a dar una mejor idea de lo que hemos venido trabajando. ¿Listo? ¿Ya ven la presentación? Sí, maestra. Listo. Lo que pasa es que cuando paso a la opción de presentación, yo nada más logro visualizar a quien habla y ya después pues no visualizo a todos los estudiantes que van entrando, pero bueno. De hecho, vamos a seguir hablando precisamente de las señales, ¿no? Porque al final nos van a dar lo que es un sistema, pero vamos a recordar que el concepto de las señales que les explicaba la semana pasada, porque a lo mejor pues no teníamos como una idea clara de qué era precisamente lo que íbamos a ver. Todo lo que nos rodea, al final transmite una señal. Mi voz es una señal, el viento puede ser una señal, la música es una señal, pero pues bueno, nosotros lo damos por hecho, por eso aquí el concepto nuevamente de lo que son las señales nos dice, es una función que representa una cantidad física o variable que generalmente lo que hace es que contener información acerca del comportamiento de la naturaleza de un fenómeno, que para nosotros lo vemos traducido de una manera más, a lo mejor real, porque ya existen obviamente aparatos que nos transforman esa señal en algo que nosotros podamos visualizar. Pero al final, las características de poder interpretar estas señales, pues la realidad es que son métodos matemáticos a veces un poco más complejos. Lo que estamos tratando de hacer con nuestra materia es comprender lo que existen estas señales y enfocarnos principalmente a nuestra área. Nuestra área pues es informática de alguna manera y lo vamos a interpretar principalmente con lo que van a ser señales digitales y analógicas, que es lo que vamos a ver hoy. Existen muchos tipos de señales. Aquí, por ejemplo, la función principal que tienen las señales,
pues va a ser de X, donde T siempre va a ser una variable independiente. Pero esa variable independiente principalmente va a representar a lo que es el tiempo. Ahora, hablábamos de los diferentes tipos de señales la semana pasada y siempre, bueno, una de las principales pues van a ser las señales continuas y discretas, porque al final es como vamos a ver nosotros interpretados de alguna manera más simples ese tipo de señales. Existen señales analógicas, señales digitales, señales reales, señales y, bueno, un sinfín, en realidad existen 9, ¿no? Que fueron las que la semana pasada mencionamos. Nosotros nos vamos a enfocar a estas dos principalmente porque son las que nos van a dar las bases de la información que nosotros requerimos. Entonces, si hablamos de las señales continuas y las señales discretas, habíamos dicho que las señales continuas, que las vamos siempre, o que las se van a interpretar siempre en cualquier fórmula que por ahí nosotros encontremos, con la XT, donde habíamos dicho que es una señal de tiempo continuo, donde T siempre va a estar manejado en lo que nosotros vamos a conocer como números reales. Y números reales, pues estamos hablando de, pues obviamente desde enteros, decimales, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos la gráfica. Pues obviamente está representada en el eje de las X, siempre va a estar representado lo que va a ser el tiempo. Entonces, habíamos dicho que una señal continua, pues finalmente la vamos a ver graficada así, ¿no? Donde todos los números automáticamente nos van a dar como una gráfica que se puede interpretar de esta manera. Cuando estamos hablando de señales discretas, pues va a ser X y siempre van a estar interpretadas dentro de un corchete, donde N pues sigue siendo, sigue interpretando en tiempo, pero donde N siempre va a ser una variable donde se van a manejar números enteros. Y entonces, aquí nos estaba indicando lo que sería una gráfica, en este caso discreta, y que generalmente pues van a ser cantidades que se van a ir fijando dentro de la gráfica, ¿no? Donde nos está diciendo, bueno, va a estar en 1, va a estar en 5, va a estar en 6, etcétera, ¿no? Y nos va a ir poniendo los puntos. A ver, algunos ejemplos que se manejaban o que ustedes pueden encontrar pudieran ser hasta ciertas cantidades que obtenemos a la mejor a la semana y estamos interpretándolo en el tiempo y los días de la semana y los estamos colocando en la gráfica. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos las fórmulas y después obviamente podemos cambiar de continuo a discreto, de discreto a continuo, pues sí se puede hacer y generalmente es cuando nosotros lo observamos en nuestras señales analógicas y digitales, que sería el siguiente punto. ¿Hasta aquí vamos bien? Que eso fue principalmente puntos que vimos la semana pasada. Los volvemos a retomar para reafirmar. Sí, perdón, maestra, es pues, que... sí comprendo que pudiera ser un concepto. Sí. Es que ahí, por ejemplo, lo de la U y algo como que no le entendí bien, maestra, disculpe. No te preocupes. Regreso. Si nos pudiera desglosar de alguna manera un poco más, no sé, a lo mejor con algún ejemplito o algo, esas tres partes que tiene A, B y C, el tiempo continuo, discreto, no sé, Okay. como que se me revuelven Esta es mucho una combinación donde T, ok, sí, X siempre va a ser un valor, siempre es el que nos va a posesionar en alguna parte del valor, como si estuvieras graficando. Y la T, que es lo que está adentro, y se va a interpretar en el tiempo. Si tú lo ves en una gráfica, este es X, la parte de abajo, y Y siempre es la parte superior. Donde Y, pues puede ser un valor variable, ¿no? Lo mismo pasa aquí, X y XN son interpretados como valores independientes. Se les conoce, T y N se le conocen como valores independientes. Independientes, ¿por qué? Porque puede ser, por ejemplo, si yo te dijera, oye, ¿puedes medirme la velocidad de la luz? ¿Estás de acuerdo que pasa de volada? Pero, precisamente,
Las señales lo que hacen es, ya cuando obviamente tenemos estos aparatos que nos ayudan a medir y que también nos ayudan a convertir, porque todo esto, por eso les decía, son conversiones matemáticas a veces muy complejas. Por eso nosotros vamos a observarlos o nos vamos a enfocar principalmente a interpretar las analógicas y las digitales. Al final del día vivimos vivimos todo lo que nos da el exterior, el mundo en el que vivimos, son señales analógicas. Y se interpretan ahora o nos ayudan a interpretarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de microprocesadores, de toda esta parte que es digital. De una parte analógica, la vamos a convertir a una digital. Estarán de acuerdo conmigo que pues al inicio, cuando utilizábamos computadoras, usaban bulbos, ¿no? Y la señal, pues obviamente la leía y el proceso era lento. Pues es lo mismo que interpretamos aquí en el tiempo. Hubo alguien que quiso interpretar esto, pues para eso existen estos grandes genios, y quiso graficar y quiso interpretar el tiempo en una línea de X. Por eso la llamó XT, en una gráfica continua. ¿Sí me explicó? Pero para que se pudiera graficar todo esto que estamos viendo aquí en la parte continua, pues son puntos que nos van diciendo dónde es que quedó esa información. En el tiempo discreto, como nos dice que son generalmente números enteros los que se manejan, y que en donde n, que es lo que está aquí, n es una variable que se interpreta dentro de donde, del tiempo, por eso es que tiene la t, me está indicando que en este caso los puedo yo colocar nuevamente en una gráfica del tiempo, en una posición de X con un valor que puede ser 7, 8, 5, o puede ser una cantidad de 20, etcétera, ¿no? Dependiendo lo que nos dé la señal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que las señales son interpretadas por tiempo, puede ser interpretadas también por velocidad, puede ser interpretadas también por volumen, ¿no? Porque al final del día es lo que hacen las señales es interpretar el mundo físico, todo lo que nos rodea. Entonces, si tú quieres leer pues la señal eléctrica que tenemos en un contacto, ¿qué hacemos? Generalmente traemos un voltímetro, ¿no? Y ves el voltaje con el que te llega, pero al final ese voltaje son señales que nos está enviando y que en este caso igual en un tiempo determinado. Cuando se corta la señal, precisamente es porque no está viajando en ese tiempo. ¿Sí me explicó? Puede ser que está cortado en este caso el cable o no está recibiendo la carga necesaria, etcétera, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿cuál es el conductor que nos ayuda a recibir esa señal? Pues puede ser un cable, puede ser algún medio que nos ayude a transmitir esa información. Y aquí el tiempo discreto que se menciona, pues nos está indicando que es XN o puede ser también XNT, que al final del día pueden ser esos dos cambios que tenemos. Esa sería la interpretación, no sé si me haya explicado. Sí, está bien, maestra, gracias. ¿Sí? Si lo hacemos ya más matemáticamente, pues entonces, pues recordarán sus clases de, por ejemplo, trigonometría, donde en la gráfica veíamos el seno, coseno, tangente y todas esas cosas, también entran en la posición. Por eso les mencionaba que pues sí son fórmulas. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Sí, maestra. Que nosotros en realidad pues no nos vamos a enfocar de lleno a todo eso porque sería meternos en cuestiones más complejas de matemáticas y de física. Por eso es que por eso es lo que yo estoy tratando con la materia, es que sea pues más digerible, más entendible y que pues obviamente pues nos lleve a entender este concepto. Al final del día, como les decía, en todo momento estamos rodeados de señales. Y estas señales, pues hoy en día, como bien lo dice aquí, pues son interpretadas
En cualquier sector que ustedes quieran, precisamente de lo que es la física, lo que es en este caso la aeronáutica, todo este tipo de ciencias es donde generalmente las se usan. Sin embargo, si nosotros lo enfocamos a la parte de nuestros dispositivos digitales que utilizamos, estarán de acuerdo que desde que podemos utilizar una computadora a lo que hoy utilizamos, pues ya estamos hablando de teléfonos inteligentes que al final del día, pues son microprocesadores o son circuitos integrados ya más complejos, pero que al final del día son lo que nosotros conocemos como señales digitales. Entonces vamos a ver lo que es una señal analógica y una señal digital. Y nos dice que una señal analógica se transmite con información que representa una función matemática, que en este caso es continua. Las señales análogas suelen ser adecuadas para transmitir, en este caso, videos, audio, pues obviamente las ondas, en este caso senoidales, logran ser solo leídas por dispositivos que están diseñados para este fin. ¿Están de acuerdo que nuestros primeros dispositivos o nuestras primeras computadoras, al final del día lo que hacían era leer señales analógicas? Uno de los ejemplos muy claros también son los teléfonos, ¿no? Entonces, pues fueron interpretadas de esta manera y obviamente pues fueron evolucionando, aunque al final del día estarán también de acuerdo conmigo que una computadora solamente lee ceros y unos. Parte de esos ceros y unos es también cómo trabajan pues obviamente las señales digitales. Entonces, cuando ya tenemos las señales digitales, pues entonces nos dice que es una señal discreta cuantificada. Cuando son señales análogas son infinitas. Puedo yo tener un sinfín de datos que me llegan. En las señales digitales son cuantificadas. Esto quiere decir que mientras no se manda la señal, la estoy recibiendo. Mientras no exista la señal, pues obviamente pues hay un límite, ¿no? Nos indica que también pues son lógicas binarias, solamente son ceros y unos. Se determina por un conjunto de amplitud, la cual cambia cada segundo, que nuevamente es como se interpreta en este caso el tiempo. Dice que contiene variables eléctricas con dos niveles bien diferenciados que se alternan en el tiempo, transmitiendo información, pues obviamente con un código. Y entonces cuando ya empezamos a ver señales digitales, pues empezamos a observar que, miren, a lo mejor en esta gráfica se puede ver mejor por la diferenciación. Generalmente las señales, bueno, es que este es un ejemplo también que ahorita vamos a ver lo que sería el ruido, que tienen por ahí ustedes un video acerca de esto. Las señales análogas, pues estamos mencionando que son señales, en este caso también, que nos grafican una información, una variación continua dentro de la amplitud del tiempo. ¿Cuál es la amplitud del tiempo? Pues sería en este caso el eje de las Y. Igual aquí. Obtenida por un transductores, en este caso, pues conductores que nos permiten, en este caso, leerlas. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos observar, que ahorita también vamos a poner otros ejemplos, acerca de cómo cuando la señal análoga no es continua, pues esta sería una forma a la mejor de cuando la señal análoga está recibiendo o se está recibiendo con ruido. Los valores de amplitud, como les decía, son infinitos. Sin embargo, la señal digital se va a conocer como números finitos de amplitud, porque generalmente, pues, si lo graficamos, pues lo van a ver como en forma más de cuadrado, porque nos está indicando los puntos donde se está haciendo, obviamente, se está colocando la información. Nos dice que es lógica binaria de ceros y unos y la amplitud cambia de acuerdo al tiempo, pero principalmente en base a los segundos.
Y esta sería una forma de ver una señal digital en la cual, pues obviamente existe ruido. Entonces, en los siguientes ejemplos, dice, ¿cuáles son los problemas más comunes que nuestras señales análogas y digitales pueden tener? Pues obviamente se denomina como ruido. Dice, a toda señal no deseada que se mezcla con una señal útil, o señal de video o audio, que en este caso se está transfiriendo. Dice, el resultado de diversos tipos de perturbaciones o señales externas no propias de la señal original se tienden a enmascarar y a afectar la información. Cuando se presentan en la banda de frecuencia del espectro, es decir, que dentro de su ancho de banda transmitido una señal no reconocida genera problemas de interferencia directamente en los canales o frecuencias. A lo mejor un ejemplo de cuando estamos recibiendo ruido es cuando generalmente estamos hablando por teléfono y a veces tenemos esa interferencia porque a lo mejor el cable que teníamos está muy pegado a todo lo que sería en este caso la parte de los circuitos eléctricos, o el pozo donde pasa el cable pudiera ser también que esté lleno de agua. Entonces y sobre todo si ustedes lo observan en estos tiempos de lluvia es cuando más problemas tenemos, en este caso en todos los dispositivos o generalmente en todos los enlaces, ¿no? Que nos permiten en este caso mantenernos comunicados. Y pues obviamente podemos tener este tipo de problemas. Aquí, por ejemplo, uno de los más conocidos se le llama Batman, ¿no? Y estamos viendo la interrupción que existe entre la información que debería de ser, por ejemplo, una señal continua. Aquí no se está observando que sea una señal continua. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de ruidos ajenos a la información que está llegando. Y si mencionamos que toda señal al inicio es análoga y después puede ser interpretada digital, una digital es más fácil de corregir a comparación de una análoga. Por eso tienen obviamente, acuérdense que todo en la vida va mejorando precisamente porque, pues porque, bueno, existen más fallas o pudieran existir más fallas que no se corrijan en un sistema análogo a comparación de un sistema digital. Dice, y bueno, pues aquí nos muestra igual, tenemos un ejemplo de lo que es el ruido en la parte de la aeronáutica, ¿no? Que es donde, pues bueno, tenemos este tipo de señales o que podemos estar viendo y que dentro de la escala que nosotros estaríamos manejando, pues no es la correcta, ¿no? Entonces el ruido, pues obviamente va a cambiar. Aquí tenemos otro ejemplo de ruido de la banda por donde pasa la información y mencionábamos hace rato el ejemplo de las redes telefónicas, pues bueno, aquí igual debería de ser una señal continua, no discreta, aún no estaríamos mencionando digitales, y pues obviamente vas perdiendo o se va degradando también la señal. Sobre todo a lo mejor en una red cuando tienes un cable UTP, ¿cuál es la distancia que en este caso es por norma establecida? ¿Cuánto es la distancia que tenemos que poner? Son como 100 metros, ¿no, maestra? Exactamente. Entonces, lo ideal es precisamente que entre tu switch y el equipo que vas a conectar no exceda los 100 metros, porque si no empezamos a tener este tipo de degradaciones también en la señal, empieza a degradarse y pues entonces también la información empieza a ser lenta. ¿Qué nos dicen? Que tampoco podamos cascadear mucho nuestros cables, sobre todo excediendo. Cuando ya pasa de los 100 metros, pues lo ideal es precisamente instalar fibra, ¿no? Precisamente para seguir manteniendo continua en este caso la señal. Lo mismo pasa en este caso con este tipo de instrumentos, dependiendo qué es lo que nosotros queramos o el tipo de señal que queramos medir, ¿no? Nosotros ahorita lo estamos enfocando o lo estamos viendo, pues, en lo que es nuestra área. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuáles serían? Un ejemplo sería
el ruido que podríamos tener en una señal inalámbrica. Y aquí, por ejemplo, mencionábamos los decibeles. Aquí sería una fórmula que nos establece, ¿no? Dice, la fuerza de señal es el nivel de potencia, ¿no? Que en este caso, pues estamos precisamente bañando un área específica por medio del APP. Pero lo ideal es precisamente que esté de 0 a menos 100. Dice, este es el índice de potencial en decibeles, donde la potencia medida se refiere a un milivoltio, ¿no? Mientras más cercano a 0 esté, más fuerte significa que es la señal. Por ejemplo, menos 41 decibeles es mejor fuerza de señal que 61, ¿estarían de acuerdo? Entonces, aquí nos está indicando ya por medio de esta formulita, en este caso, que mientras más cerca esté, cuando nosotros hacemos esa lectura de nuestra red, pues significa que la señal que está recibiendo pues es más constante. Y pues para eso, ¿no? Cuando hacemos estos estudios de la red y que generalmente a veces pasa cuando nos mandan a hacer esta parte de soporte, que el usuario se queja y que los chamacos se quejan, sobre todo aquellos que se conectan a una red inalámbrica en las universidades, que no reciben la señal. Entonces, pudiéramos de esta manera encontrar cuáles serían los puntos que están siendo más afectados, o el APP que de alguna manera tiene algún problema para poder bañar y que en este caso los usuarios puedan recibir adecuadamente la señal. Entonces, pues generalmente hacemos uso de algunos aparatos que nos permitan leer, y en este caso, pues ya con seguridad saber qué punto no es el que está funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, también para recibir este tipo de señales, pues existen pues aparatos especiales, ¿no? Entonces, para cada una de las áreas en las cuales, pues, emiten alguna señal en especial, pues obviamente vamos a tener este tipo de aparatos. Entonces, aquí, pues yo les dejo, en este caso, el ejemplo para que ustedes, pues, se tengan más claro, ¿no? Cómo podemos medir también, o cómo en todo tipo de señal, precisamente también existe este factor del ruido, que muchas veces, sobre todo en la parte a veces digitales, podemos, ¿no? Quitarlo y dejar solamente la señal que nos interesa. Eso también lo podemos hacer. Pero obviamente para eso necesitamos decodificar y hacer otro tipo de cosas. Programar de alguna manera pues los instrumentos que estamos utilizando. Dice, una señal digital, si se transmite un sonido, video, datos, cada cierta distancia tendrá una pérdida. Y este problema se soluciona con un amplificador y el problema queda resuelto para que se tenga la calidad que nosotros deseamos. En una señal análoga, al transmitir un solo sonido, transmitir un sonido y un amplificador, la señal análoga capta interferencias, las cuales se cuelan en las señales deseadas, y al momento de amplificar se tendrá una cantidad de señales no deseadas. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tú le pongas a lo mejor a una señal análoga un amplificador, va a haber partes que se sigan degradando a comparación de una señal digital. Y bueno, pues Profesora, una pregunta. Sí. Sí, anteriormente en otra asignatura que tuvimos, nos comentaron que había forma de quitarle el ruido a las señales con un capacitor, digamos era resistencia capacitor. En este caso, pues aplicaría para la Así señal. es. Mira, a ver. Este es como el diagrama y también. Mira. Entra el proceso de la señal, que puede ser cualquiera. Esta señal en este caso, bueno, también es para convertir una señal análoga a digital. Como les pongo aquí, el mundo real es analógico. Y aquí está el amplificador que mencionas, o también en este caso el capacitor. Sí, me mencionabas que era capacitor.
Sí, era capacitor. Al final sí se puede quitar. Sí se puede quitar. Pero si parte de una parte analógica, si tú lo dejas como análogo, al final, ¿cómo te diré? La señal no es pura. Por eso se convierte a digital. Es más fácil que por una señal digital puedas, en este caso, por el amplificador, convertirlo. Ya al final, pues mira, aquí entra la parte analógica, tenemos los sensores, entra la parte del amplificador y después va a pasar a lo que sería un convertidor. Este convertidor, ya sea análogo o digital, dependiendo, en este caso estamos convirtiendo de análogo a digital, convierte la información por un procesador, la cambia y en este caso, pues ya vuelve a salir la señal, en este caso digital. ¿Sí me explicó? Aquí también en esta pequeña diagrama podemos verlo y podemos ver cómo lo podemos ir graficando también. Tenemos la parte de la señal análoga, ¿no? Filtra esta información y entra precisamente por la etapa del proceso digital, que es el convertidor, en donde aquí ya vimos que pasa por el amplificador, convierte la señal y miren, y si lo vemos también gráficamente, viene siendo una gráfica continua. Cuando hace la conversión, entonces ya la vamos a ir viendo específicamente en dónde va cayendo los puntos, ¿no? Y nos va dando la gráfica de esa manera. Hace el proceso y convierte la información en forma digital, aunque después también, si nosotros deseamos, puede ser convertida a la parte análoga y nuevamente pasa a ser una gráfica continua, donde son infinitos, ¿no? Infinitos los datos donde se pudieran observar. ¿Sí me explicó? Y al final, pues también cuando hacemos este tipo de cambios, pues como tú bien lo dices, cuando ya hacemos una diagramación, pues entonces ya empezamos a tener pues otro tipo de diagramas con puertas, ¿no? Y entonces ya la parte digital, pues como habíamos mencionado, solo lee ceros y unos, con puertas OR, AND y todo esto, y es como de alguna manera todo lo que son la parte de hoy en día de los circuitos integrados están programados. Y como les decía, pues es trabajar ya más a profundidad todo lo que van a hacer, pues la parte pues llaman matemáticas, dependiendo al área en la que nos queramos, en este caso, meter, donde incluye integrales y donde incluye, pues, desglosar una serie de información, que es lo que principalmente, pues, las otras señales que les mencionaba, si las vemos en la parte física, pues se enfocan, ¿no? Es interpretar un poco pues, toda esta parte de fórmulas matemáticas con respecto a eso. Nada más que precisamente, a lo mejor algunos de ustedes sean más expertos en estas cuestiones. Vamos a ver, compañeros, a lo mejor que no, y entonces lo que estoy tratando es que no sea tan complicado y poder comprender la materia sea más sencilla, ¿no? Al principio, pues, no teníamos idea de que una señal está en todo momento. Y después, pues, bueno, vamos a ir interpretando estas señales con lo que hoy en día podemos estar utilizando. La verdad es que, pues, a lo mejor nosotros no tenemos que experimentar tanto, ¿no? Existen códigos que nos pueden ayudar de una manera más rápida, programar PLCs, ¿no? Toda esta parte de la robótica, hacer pequeños ejercicios, todo lo que sería a lo mejor hasta una programación ensamblador, etcétera, lenguajes de bajo nivel que nos permitan empezar desde ahí. Mientras más complejos son los circuitos, pues obviamente, o los dispositivos, pues obviamente, es por eso que las arquitecturas van cambiando, ¿no? De las computadoras. Y si lo resumimos, una computadora solamente lee bit, ¿no? Lo interesante es la manera que hoy procesa ese bit, ¿no? Que es rapidísimo. Los microprocesadores pues también se van actualizando precisamente por la forma en la que hacen estas operaciones análogas y lógicas y todo esto. ¿Listo?
Ok, No sé ok, cuántos de acuerdo. seamos en la clase. Somos 6 asistentes, de acuerdo a la información que viene acá en Teams. Ok. Bueno, permítanme tomar sus datos para tomar la asistencia. Voy a detener la grabación.